Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, ¿cómo están? Alguien decía tan curioso en estos días, estaban entrevistando a alguien. Ayer precisamente dijo un ancestral saludo. Y yo me quedé pensando, un ancestral saludo, ¿a qué se referirá con eso? O sea, ¿cómo saludamos? ¿Tú cómo saludas a las personas que llegan? O sea, ¿tú les das un saludo de paz, de bendición? ¿O solamente, hola, ¿cómo está? Buenos días. Hi. ¿Ya? O sea, ¿cómo saludas? ¿O en tu corazón siempre transmites esa paz y ese amor que hay en tu corazón? O sea, ¿tú das testimonio? Desde el saludo estás dando testimonio a las personas que tú eres el hijo más amado de Papito Dios. ¿Cómo es tu saludo? O así con una cara toda seria, toda adusta. O le regalas una sonrisa a la otra persona. ¿Eres agradecido con la otra persona? ¿Le transmite de pronto un saludo donde hay una bendición de por medio? Porque bendecir es decir bien, ¿no? ¿O prefieres pasar derecho? ¿Cómo es tu saludo, no? Qué curioso. Bueno, Moniquita, ¿cómo estás hoy? Excelente, gracias a Dios. Bendecida, encendida en victoria y con tendencia a mejorar. ¿Qué te parece el saludo de nuestra comunidad que los niños nos regalaron? Tan preciosos. Llenos de energía. Nos da esa fuerza espiritual tan preciosa que necesitamos todos los días. Bueno, vamos con el Evangelio del día de hoy. Bendito sea el Señor que nos regala una palabra viva. Entonces empezamos invocando la Santísima Trinidad. Recuerda que cada vez que invocas la Santísima Trinidad, el lugar se vuelve santo, el momento se vuelve santo. Para tu corazón, no importa que estés en un medio contaminado o tóxico, se vuelve santo para ti y confía, porque todo lo que pasa, pasa para bien de los que aman el Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenos días, Padre Celestial, grande Dios Todopoderoso, misericordioso, amoroso, perdonador, liberador, magnífico, excelso, magnánime. único, excelso, Señor, eres tu Padre eterno. Gracias, eterno Dios, por este nuevo despertar. Gracias por esta nueva oportunidad de vivir en tu presencia. Gracias por esta oportunidad de seguir aprendiendo de tu amor, de tu misericordia, Señor, de tus principios, de tus valores, Señor. Gracias, Padre Celestial, misericordioso Dios, porque nos diste un descansar de nuestro cuerpo, Señor. Y nos das la posibilidad, Señor, también de ejercitarlo nuevamente. Gracias, Padre Santo. Gracias porque nos estás dando la oportunidad en este momento de seguir desarrollando nuestras capacidades, encontrando, Señor, lo que podemos hacer y nuestros propios límites, Señor, para que así mismo le demos la gloria a tu nombre frente a todo lo que nosotros como tus hijos podemos ser. Gracias, eterno Dios y Rey, porque es otro momento, Señor, para seguir organizando nuestra vida, Señor. Posiblemente hemos tenido una vida muy pesada, una vida muy angustiosa, de pronto una vida muy maltratada, a lo mejor una vida muy llena de dolor, de resentimiento, o a lo mejor una vida para agradecerte por lo hermoso que ha sido, Señor. Esa es la oportunidad que nuevamente nos das, Señor, para ponernos en tu presencia, para todos los días estar preparándonos para tu venida, Dios. Porque ese es lo maravilloso, estarnos preparando para tu venida a través de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos llamaste, Señor, por nuestro nombre. Fuiste tú quien nos buscaste, no fuimos nosotros, porque primero amaste tú a nosotros que nosotros a ti, Señor, porque nosotros muertos éramos, Señor.
Y como muertos que éramos espirituales, ¿cómo podríamos buscarte? Fuiste tú quien nos llamó, Señor, y por eso te damos gracias, Señor, porque fuiste tú quien nos escogió, Señor. Nosotros no te escogimos a ti. Pareciera que nosotros hubiéramos escogido, Señor, estar en tu presencia, pero así no fue. Tú nos llamaste, tú nos escogiste, Señor. Que en nuestro corazón realmente haya ese anhelo, Dios, de corresponder a esa escogencia, de ese privilegio que nos has dado para ser tus hijos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, eterno Dios y Rey, porque siendo como éramos, Señor, siendo aún todavía pecadores, Señor, siendo aún esas personas que te fallamos tantas veces, tú sigues buscándonos como tus hijos. Tú quieres que nosotros estemos, Señor, en nuestra vida trabajando para exaltar tu nombre, Señor. Siendo nosotros los pecadores que somos, Señor, aún, Señor, tienes misericordia de nosotros y no nos abandonas, Padre. Estás siempre pendiente de que podamos continuar nuestro camino, aún con las caídas, Señor, que podamos presentar en el camino, Señor. Pero tú nos extiendes tu mano y nos vuelves a levantar, Dios. Que nosotros podamos, Señor, exaltar tu nombre, Dios. Que nosotras podamos realmente aprender a corresponder a ese gran amor y que de verdad te podamos seguir, Dios. Hoy te pedimos, Padre Santo, que la sangre de Cristo Jesús, derramada por todos y cada uno de nosotros en la cruz, Señor, limpie nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra hoy sea sembrada, para que dé fruto, más fruto y mucho fruto. Y asimismo, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo, nuestro defensor, nuestro paráclito, Señor, que venga esa presencia del Espíritu Santo para que nos permita esa revelación de tu palabra y así la podamos comprender, la podamos guardar, la podamos practicar. Y no solamente eso, Señor, sino que podamos confesar la palabra que nos das. Hoy te damos gracias, Padre Santo, y te exaltamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy nos vamos para el Evangelio de San Lucas y vamos a trabajar en el capítulo 4, los versículos del 1 al 4 y luego pasamos a los versículos del 14 al 21. Dice lo siguiente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. El diablo entonces le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vida a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándole.
Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal esa palabra? No, espectacular, Moni. Fíjate la presencia del Espíritu Santo, porque podíamos quedarnos como en varios momentos de todo el Evangelio, porque el Evangelio está muy rico en contenido. Bueno, el Evangelio por sí siempre está rico en contenido, sino que tiene muchos elementos para analizar. Pero fíjate que siempre dice, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y luego, cuando al final vuelve a hablar, con la autoridad y con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y estaba en la sinagoga y leyó el libro de Isaías, que dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y la importancia, Moni, que implica tener al Espíritu Santo. Y fíjate que solamente él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra. No dijo un discurso larguísimo, sino hoy se ha cumplido esta palabra. Suficiente. A un buen entendedor, pocas palabras. Porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. Uno puede hacer discursos bellos de 1 a 2 horas. Me llama mucho la atención, por ejemplo, algunos presidentes o mandatarios o lo que sea, pues, de los países, que hacían discursos de 2 o 3 horas. 2 o 3 horas. Fidel Castro, por ejemplo, en Cuba, discurso de 3 horas. ¿Qué dirá en 3 horas? Y el Señor solamente con una palabra movía el corazón de la gente, pero no para todos. Porque la palabra no es para todos, sino que ¿qué hace eso? El Espíritu Santo. ¿Qué importancia, Moni, del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cómo uno tiene que pasar de una u otra forma un desierto, porque pasamos desiertos. Escuchaba en estos días un testimonio muy bonito de una hermana en la comunidad que pasó un desierto fuerte y comprometida, pero entonces el desierto a uno lo hace dudar. ¿Será que sí hago? ¿Será que no hago? Pero esos desiertos son tan bonitos porque esos desiertos a uno lo llevan a un nivel de fe más alto. Lo llevan a reafirmar en nosotros la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nos llevan a tener de verdad una fe que trasciende, como mira mi Señor Jesucristo. Pasa por el desierto, ¿sí? Y al pasar por el desierto, el Espíritu Santo lo lleva, lo acompaña, lo llena de fortaleza a la relación de mi Jesús con el Espíritu Santo, y en la sinagoga abre el Evangelio, que es su discurso de apertura para el ministerio de él como tal. ¿Sí? O sea, para su trabajo ministerial. ¿Sí? A partir de allí, de ese pasaje bíblico tan hermoso que, a propósito, en nuestra comunidad ha sido un pasaje bíblico que nos ha impactado mucho, y es también un pasaje que ha hecho que nuestra comunidad empiece desde el momento en uno de los pasajes bíblicos fundantes de nuestra comunidad. ¿Sí? El Espíritu de Dios está sobre nosotros porque nos ha llevado a liberar, nos ha llevado a sanar, nos ha llevado a hablar del año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor se refiere a esa presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestras familias. Nos lleva a restaurar matrimonios, nos lleva a restaurar corazones. Entonces, qué precioso, ¿no, Moni? Esa presencia del Espíritu Santo en el corazón de nosotros. O sea, nosotros sí realmente le damos esa importancia al Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, cómo en nuestra oración, a qué se fundamenta, en qué está dada esa relación con el Espíritu Santo en nosotros como pareja, por ejemplo, con nuestros hijos. Y cómo es de importante la oración. A veces, por ejemplo, ayer analizábamos algo. Ayer fue un poco complicadito en algún momento de la relación en nuestra familia, y llegamos a una conclusión. Esa relación así conflictivita que tuvimos, hablábamos con Mónica, es debido a la ausencia de Dios, y necesitamos fortalecer cada vez más la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza. Y eso va a ayudar a que tengamos armonía, porque de otra manera no es con psicólogos que llega la armonía. Bueno, los psicólogos ayudan, no te estoy quitando el trabajo, Mónica, pero realmente es el hecho que es el verdadero espíritu, el verdadero psicólogo. El psicólogo es el Espíritu Santo, porque nos demuestra, nos hace ver lo que hay en nuestro corazón y nos da esa convicción de pecado para que podamos nosotros transformar nuestra vida. Y mira, Rafa, que cómo es de importante esto de la búsqueda del Espíritu Santo. De verdad que sí. Yo quedo asombrada este pasaje, así como lo escogieron. Es como un camino que nos muestra, es como un camino que nos señala. Por ejemplo,
¿De dónde venía nuestro Señor Jesucristo? En ese momento que dice que venía lleno del Espíritu Santo, él dejó el Jordán, ¿sí? Volvió del río Jordán. Pues en ese momento él estaba viniendo del bautizo en el río Jordán. Él venía del bautizo. ¿Y qué pasó en el bautizo? Dice que se presentó el Espíritu Santo y dijo, este es mi hijo amado y que tengo complacencia, ¿cierto? Bueno, entonces él viene de ese caminar, de ese inicio, y yo veo ese bautizo como esa renuncia al pecado. O sea, cuando tú realmente renuncias al pecado, se supone que ese es el bautizo para nosotros. Y la pregunta en este momento que sería que nos hiciéramos es, ¿realmente nosotros hemos renunciado al pecado? Después de ese bautizo, renunciamos al pecado. Bueno, ahí es donde nos tenemos que empezar a cuestionar, porque resulta que nuestro Señor Jesucristo venía de su bautizo y pues es como ese camino que nos está mostrando. ¿Y a dónde lo lleva el espíritu de amor? Y el espíritu de amor, después de ese bautizo, es decir, renuncias a tu pecado, entras en el proceso de el desierto. ¿Y qué significa el desierto? Lo que Rafa estaba diciendo al inicio. O sea, tú recibes del Señor, no, y tú quieres que la vida se te vuelva una maravilla y no, mejor dicho, estás flotando, estás solo en la alegría. No, porque nosotros somos unas personas que fácilmente caemos en la infidelidad, en la traición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú dices que renuncias a tu pecado, entonces entras en el proceso del desierto. El Espíritu Santo te lleva allá. ¿Por qué razón? Por algo muy sencillo, porque el Señor necesita fortalecer tu carácter. El Señor necesita trabajar tu carácter y que tú realmente mueras a tu carne, porque mira que el desierto en este momento para nuestro Señor Jesucristo fue morir a la carne, morir a esas tentaciones, morir a esos deseos, a todo lo carnal. Eso fue el desierto para nuestro Señor Jesucristo. Entonces era dominar su vida corporal, biológica, su vida emocional a través de la presencia de Dios. O sea, tanto la mente como la parte física, biológica, debe ser controlada y la voluntad y los sentimientos deben ser controlados por la presencia del Espíritu Santo. O sea, la parte espiritual quien debe dominar nuestra vida, pero la parte espiritual realmente trabajada, de verdad sujeta a una vida en Dios. Si no, ¿para qué tener supuestamente una vida espiritual, pero a lo mejor estás con alguna teoría rara o extraña? No, la idea es que tu vida física y tu vida mental, emocional y voluntad y demás sea sujeta a la voluntad de Dios. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo, hace ese proceso de desierto, domina su cuerpo 40 días donde Él siente hambre. Él siente tentaciones, porque aquí no niega que hubo tentaciones. O sea, las últimas yo creo que fueron esas 3, porque antes de eso, pues nadie podía estar con Él. Es el tiempo que tú estás batallando contigo, muriendo a ti, ¿sí? Y entonces generalmente te toca y te sientes solo. ¿Por qué? Porque es que en el desierto uno se siente solo, la verdad es esa. Y entonces, ¿qué sucede? Viene entonces ese triunfo, porque cuando se dan las tres tentaciones, aquí nos hablan solo de una, y me parece muy importante, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y aquí nos está diciendo, no es solo de las cosas que tú ves, de las cosas mundanas, de las cosas que el mundo te ofrece, tú vas a poder vivir. No vas a vivir de eso. Tú vas a vivir de la palabra de Dios. Tú vas a vivir de la presencia de Dios. Y por eso muy fácilmente, así mismo, ya el Espíritu de Dios había tomado el control en la vida de nuestro Señor. Y asimismo lo lleva allí, a donde están reunidos en la sinagoga. Y él simplemente se levantó. O sea,
como era su costumbre, o sea, era una persona que tenía la costumbre de ir a la iglesia, que tenía la costumbre de ir a estudiar la palabra, tenía la costumbre de estar en la presencia de Dios, de tener comunicación, tenía la costumbre de ir allí. ¿Y qué sucede? Allí él se levanta, como era su costumbre, o sea, vas a leer la palabra, ay, no, hoy no, no, era su costumbre leerla. O mañana te vas a levantar a las 5 para estudiar la palabra. Uy, no, es que es demasiado temprano. No, era la costumbre de nuestro Señor. Era su costumbre estar en la comunicación, en el contacto con Dios, en querer aprender, en querer conocer, el querer saber qué era lo que más decía el Señor a través de la palabra. Y él era el Hijo de Dios y era su costumbre. Y él se levanta como era de costumbre y le pasan un pergamino y entonces le dice este pergamino que ha llegado el momento, que él es lleno del Espíritu Santo, que él es lleno. O sea, ¿qué significó eso? Que había vencido a que el cuerpo lo dominara, había vencido a que las emociones, a que la voluntad, a que sus sentimientos lo dominaran. Había vencido y ya era el tiempo en que el Espíritu de Dios estaba controlando su vida, estaba dominando su vida. Y entonces él se levanta y él dice eso. ¿Y cuál es como esa promesa? Porque es como una promesa, es como el decirle una misión, el expresar cuál iba a ser el camino de él, porque es que Dios, cuando nos llena del Espíritu Santo, nos muestra nuestro camino, qué es lo que debemos hacer. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado. O sea, él ya realmente se sintió completamente lleno de la presencia de Dios. Se dio cuenta de que él había sido consagrado y que su vida era especial. O sea, cuando tú te consagras, se supone tu vida es especial. Tú no puedes seguir siendo la misma persona de siempre. No, tú ya debes empezar a actuar de manera diferente, a hablar de manera diferente, a caminar de manera diferente. Pero cuando tú te consagras, mira, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado. O sea, de alguna manera yo me consagro, no por mi voluntad. No, yo me consagro porque he hecho mi proceso de limpieza, de sanidad, de querer estar en la presencia de Dios, de renunciar a mi pecado, de realmente sujetarme a Dios. Yo me consagro en ese momento. No es porque yo voy a hacer la consagración de tal, yo no voy a hacer la consagración. No, yo me consagro es mostrando realmente a quién me voy a sujetar. Y aquí dice, el Espíritu de Dios me ha consagrado. O sea, es como una bendición que yo recibo del Señor, porque le he demostrado a Él que de verdad quiero estar en su presencia, que de verdad he batallado contra mi humanidad y quiero estar espiritualmente viviendo. Y es cuando en ese momento el Señor le está dando la misión a Jesús, porque le dice, para llevar la buena noticia a los pobres, para anunciar libertad a los presos, para dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. O sea, cuando nosotros somos consagrados por el Espíritu de Dios, nosotros recibimos la misión que vamos a hacer. Nos muestra el camino que nosotros vamos a seguir. Porque desde el inicio a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu fue quien lo lleva. El Espíritu lo saca al desierto y lo consagra. Y le dice, ahora tú vas a caminar así, tú vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es quien nos va a consagrar y nos va a mostrar el camino que debemos hacer o no. Claro que sí. Mientras tú hablabas, tuve
voy a utilizar las palabras de mi esposa. Llegó algo que no sé de dónde llegó, pero se los voy a decir, más o menos. Es que no sé por qué me llegó algo, pero les voy a decir esto tan hermoso que hace parte de todo lo que Mónica está diciendo, tan hermoso. Siempre he querido buscar un pasaje bíblico que me sustente que yo soy el Hijo amado de Dios, y aquí está. Cuando soy consciente del bautismo, Moni, nuestro Señor, mi Padre Dios dice, tú eres mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, tengo complacencia. La importancia del bautismo, Moni. Si fuéramos conscientes de lo que es el bautismo en nuestras vidas. Por eso nos bautizaron desde pequeñitos, pues no somos conscientes de lo que implica el bautismo. Yo le pedí, bendito sea el Señor, el regalo tan lindo que me dieron. Le pedí a un sacerdote, que Dios lo tenga en su gloria, maravilloso, un terciario capuchino de nuestra comunidad, porque nosotros somos terciarios capuchinos de igual manera, nuestra comunidad. Y yo le dije, Padre, esos bautismos tengo una envidia, Padre, porque ahora de adulto no sé qué, quisiera otra vez volverme a bautizar. Yo le dije a él. Y él me dijo, no se puede. Pero de todas formas, permíteme, te consagro como cooperador amigoniano. O sea, el fundador de los terciarios capuchinos se llama Fray Luis Amigo. Y me consagró como cooperador amigoniano. O sea, que hago parte ya de los laicos comprometidos. Y hizo una ceremonia tan linda, utilizando algunos elementos del bautismo. Me sentí pleno. Digo, bendito sea mi Dios, por algo será que Él me consagró de esa manera. Y yo digo, ¿cómo es hermoso uno ser consciente que somos sus hijos amados? Pero para ser consciente de saber que somos hijos amados, tenemos que tener conciencia de lo que es el bautismo en mi vida. De lo que es liberarme, como tú dijiste, del pecado. De saber que el Señor, mi papá Dios, se complace en mí porque soy su hijo amado. Lo que hizo con mi Jesús es mostrar lo que sucede en el bautismo, Moni. Es la evidencia plena de que el Señor te hace ese hijo amado, donde Él se complace en ti, cuando tú eres consciente de que Él te escogió. Y te pasa por ese camino que Mónica lo describió tan bonito. Y te pasa por ese momento. Te va a pasar por un desierto, que tal vez ya has pasado por un desierto donde a veces nos tenemos que triturar un poquitico nuestro corazón. O estás pasando tal vez por ese desierto, pero si tú eres consciente de que tú eres el Hijo amado, que el Espíritu Santo está sobre ti, el Espíritu Santo llega en ti. Pero fíjate lo particular, cuando te bautizan, llega primero el Espíritu Santo y luego a través del Espíritu Santo se viene la manifestación plena de que tú eres el Hijo amado en el cual mi Padre Dios se complace cuando tú eres consciente de eso. El pasaje bíblico que por muchos años estoy buscando, Moni. Porque yo buscaba y tengo, inclusive en los seminarios que nosotros hacemos virtualmente, que son hermosos y que te invito a que lo hagas, pongo en el ejercicio del seminario de identidad, en el ejercicio creo que 14 o 15, coloco los pasajes bíblicos que hablan de que somos los hijos amados, pero no me dice específicamente que soy el hijo amado. Y es aquí en el bautismo. O sea, el Señor, mi papá Dios, está mostrando lo que sucede contigo cuando eres bautizado. Tú eres mi hijo amado, Él es mi hijo amado en el cual yo me complazco. Lo que implica el bautismo. Viene el Espíritu Santo y después de eso el bautismo del Espíritu Santo, o sea, cuando se posa en ti el Espíritu Santo, por eso la gente lo vio para que dieran evidencia de lo que sucede en el bautismo. No solamente es agua, sino que es el momento en que yo recibo la plenitud de esa identidad, donde me hace el linaje escogido, donde me hace nación santa, donde me separa del mundo y me hace a Él, para él, donde me adopta por el pecado en el que estaba, por el pecado de mis padres, me adopta. Averigua por favor qué es adopción judía y adopción romana. No te quedes simplemente escuchando lo que es adopción. Te adopta de la manera judía dentro de su ADN. O sea, nos vuelve otra vez, porque por el pecado nos hemos perdido, nos vuelve otra vez a traer a su ADN, a su naturaleza,
en el bautismo. Y allí es donde nos convertimos en esos hijos amados de Él y en donde Él se complace cuando nos reconocemos como sus hijos amados. Cuando yo acepto ser ese hijo amado, Él se complace en mí. O sea que Él se deleita cuando yo lo acepto como mi Padre, porque estamos llenos del Espíritu de amor. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pasar ese camino precioso y empezar a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ya, y dejar que Él nos utilice. Morir a nosotros para que Él nos utilice. Para que Él nos utilice. ¿Cómo es de importante este camino, Moniquita, que tú describiste? Pero tenemos que partir del hecho que Dios ya te escogió a ti como tu hijo amado en el bautismo. Pero no lo comprendemos porque fuimos bautizados desde pequeñitos. Nadie nos enseñó. No nos enseñaron. O tal vez nos enseñaron, pero no de cómo debía ser. No lo hemos racionalizado. Ahora que lo estás comprendiendo, tu princesa y príncipe de Papito Dios hermoso, ya que lo estás hoy racionalizando y lo estás viendo, no simplemente que entre por un oído, ay, tan bonito que hablan ellos. No, qué precioso lo que están diciendo, me encanta cómo hablan, pero ¿qué sacas con eso si no lo metes a tu interior y lo pones por obra en ti? Hazlo obra, porque tú no eres un cualquiera, tú no eres del montón, sino eres el Hijo amado en el cual Dios se complace. Lo hizo con mi Señor Jesucristo, se presentó la paloma en forma de paloma al Espíritu Santo y se vio y se escuchó. Hay testimonio de ello porque muchos lo vieron y lo escucharon. Y eso quiere decir que tú cuando eres bautizado, lo mismo que se dio con mi Jesús, se da contigo, mi hermano. Se da contigo. O sea que tú eres el Hijo amado de Papito Dios. Le doy gracias a Dios porque ahí se reafirma ese principio tan hermoso, porque eso es lo que es nuestro ministerio. Nuestro ministerio, todo lo que nosotros hacemos es para esto, para hacerte entender que tú eres su Hijo amado, con todos los discursos, con todos nuestros seminarios, todo. Eso es lo que nos puso Dios. A mí me lo puso una revelación, que lleváramos siempre la presencia de mi Padre Dios para decirles a todos que son sus hijos amados y darles a entender que son sus hijos amados. Que tienen una y que tienen una misión preciosa y que tienes que pasar por un camino precioso que te va a llevar a que el Espíritu Santo esté sobre ti y te consagre a ti. Te invito a que hagas el seminario de matrimonios con identidad. Matrimonios porque hablamos de matrimonios, pero sobre todo es de identidad. Es un seminario maravilloso donde vas a entender este momento tan hermoso. Porque ahorita de pronto quedas sorprendido, pero se necesita un proceso. Te invito a que hagas ese proceso en el seminario. Son 3 modelos, son módulos diferentes. Identidad, liberación a través de la sanidad de heridas emocionales y restauración. El Señor nos regaló ese seminario y ha sido una bendición impresionante. Estoy fascinado. Después de tantos años, el Señor me dio el pasaje que necesitaba. Y era ahora. ¿Y sabes por qué se dio? Te lo voy a decir. Porque con mi esposa hemos empezado a comprender, después de que lo habíamos estudiado hace muchos años, pero hemos empezado a entender que si nosotros, como dice, está escrito en la palabra, que si yo estoy de acuerdo con ella en el sentir y en el pensar, en el pensar, en el sentir. Bueno, usted ahí se dan cuenta que andamos así. En el sentir y en el pensar, que si yo estoy con mi esposa de acuerdo en mi sentir y en mi pensar, que si en mi comunidad estoy de acuerdo en mi sentir y en mi pensar, esa manifestación de Dios se hace evidente. Y ese milagro que tanto esperamos se da. Y nos hemos dado cuenta, ya soy consciente con hoy 3 momentos, que si soy consciente y si me pongo en un mismo pensar y en un mismo sentir, las cosas se empiezan a manifestar. Porque le dije a mi esposa, antes de empezar el Evangelio, Moni, tenemos que fortalecer la oración en familia. Y Mónica, ¿qué dijo? Sí, Rafa, estoy de acuerdo. En un mismo pensar y en un mismo sentir. Y hasta hoy hemos tomado 3 decisiones fundamentales y han sido maravillosas. En un mismo pensar y en un mismo sentir. Y estoy fascinado. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Abrazos. Hagan ese seminario. Bye. Háganlo. Chao.